Buenos días, compañeros, compañeras, docente que guía la asignatura de Historia. Mi nombre es Maya Mayorga. Soy coordinadora del grupo número 2 de Historia, el cual está conformado por Hans Becerra, Anthony Cueva, Evelyn Zarango y mi persona. En este video les haremos conocer acerca de los temas de la Revolución Francesa y la Europa napoleónica a través de una dinámica que consiste en 10 preguntas acerca de los temas como forma de entrevista a uno de nuestros integrantes del equipo. Cabe recalcar que las preguntas están basadas en el texto del Ministerio de Educación de Historia. Sin más, empecemos el video con Evelyn Zarango y Hans Becerra. Hola Hans, ¿cómo estás? Me han contado que tú escribiste un libro acerca de un acontecimiento de la Revolución Francesa. ¿Te podría hacer unas preguntas? Claro, por supuesto. Adelante. ¿Dónde se desarrolló y en qué afectó? La Revolución Francesa se desarrolló en Francia y afectó a otras naciones de Europa durante la última década del siglo XVIII hasta la primera del siglo XIX. ¿Qué enfrentó la Revolución Francesa? Principalmente enfrentó a partidos opositores como burgueses y clase popular, en este caso con el antiguo régimen. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Claro, hubo muchas causas, ¿no? Entre las principales que hubo una crisis de subsistencia provocada por las malas cosechas y las hambrunas, también el descontento de la burguesía que se había enriquecido a lo largo del siglo XVIII con la difusión de las ideas ilustradas que fueron la base para las demandas de la burguesía, y también, ¿no?, la reforma fiscal que intentó llevar a cabo la monarquía para salvar las finanzas del Estado. En sí, esas fueron las principales causas. ¿En qué año declararon su propia Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente fue declarada el 20 de junio del año de 1789. ¿Cuándo se inauguró los Estados Generales? Los Estados Generales se inauguraron en el mismo año, en 1789, en mayo. ¿En qué se convirtió Francia? Finalmente, Francia se convirtió en una monarquía constitucional que fue gobernada por la burguesía moderada, los girondinos. ¿Cuáles fueron los países que iniciaron una guerra contra Francia? Bueno, los principales países que hicieron esta guerra fue Austria y Prusia. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Las consecuencias de la Revolución Francesa es que tuvieron lugar grandes cambios políticos, la caída de las monarquías absolutistas europeas que representaban al antiguo régimen, por ejemplo. También socialmente provocó enfrentamientos entre los partidos y detractores de la revolución y levantamientos de las clases populares urbanas. Y ¿Qué también, significa? obviamente, afectó económicamente a la revolución en la revolución y consistió con una grave crisis de subsistencia y culturalmente supuso la irrupción en los ámbitos de poder de las ideas ilustradas. ¿Y qué significó la Revolución Francesa? Eh, bueno, la Revolución Francesa significó que, bueno, prácticamente el fin del antiguo régimen y el inicio de la modernidad, que en cierto modo sigue siendo la época que disfrutan los franceses en la actualidad. ¿Qué pasó a ser la burguesía? Con respecto a la Revolución Francesa, la burguesía pasó, ya, perdón, la burguesía pasó a ser la clase social dominante, mientras que la nobleza y el clero perdieron todos sus privilegios. Bueno, ya hemos finalizado y yo voy a dar a entender lo que, según entendí todo sobre este tema, que con el antiguo régimen y el inicio de la modernidad, que en cierto modo sigue siendo la época que disfrutan los franceses en la actualidad. Y esto ha sido todo por hoy y gracias. Gracias. Bien, continuemos con la entrevista. Ahora tengo el placer de entrevistar a mi compañero Anthony Cueva con el tema la Europa napoleónica. Quisiera comenzar
con que nos comentes un poquito acerca de qué consiguió Napoleón Bonaparte en el año 1799. Adelante, Anthony. En este año él consiguió un gran prestigio y fama. Bien, Anthony, muchas gracias por tu respuesta. Qué interesante. Siguiendo con las preguntas, quisiéramos saber un dato específico acerca de Napoleón, y es ¿en qué año se coronó emperador? Finalmente se coronó en el año 1804. Bien, ahora quisiera que nos comentes un poquito acerca de cuáles fueron los obstáculos que tuvo que hacer frente al imperio de Napoleón. La Armada Británica consiguió derrotar a la francesa en la batalla de Trafalgar. En 1805 Napoleón impulsó un bloqueo naval, pero nunca pudo doblegar el Reino Unido. La resistencia en España, la ocupación francesa iniciada en 1808, se desarrolló una guerra durante los 6 años. El fracaso de la invasión de Rusia iniciada en 1812, la gran extensión del territorio. Gracias, Anthony, por tus datos interesantes, tus respuestas acertadas y concretas. Bien, quisiera continuar con las preguntas y ahora quisiera preguntarte cuáles fueron las ideas revolucionarias que se difundieron en los países conquistados por Napoleón. Se desmanteló el absolutismo, se redactaron constituciones, se propagó el liberalismo y los principios de libertad y igualdad. Anthony, coméntanos un poquito acerca de qué fue lo que llevó a Bonaparte a ser condenado y exiliado. Los resultados de las siguientes derrotas a causa de la emancipación de los países, el imperio conformado por Napoleón provocó el desmantelamiento de este. Correcto, pero ahora, ¿qué fue lo que causó la derrota de Napoleón en el campo de Waterloo? Fue una vez más exiliado, esta vez a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde murió a sus 51 años. Qué interesante lo que nos estás contando, Anthony. Nunca nos habríamos podido imaginar que Napoleón fue exiliado más de una vez y es algo que llama mucho la atención. Bien, ahora, en cuanto a la restauración, para asegurarla del antiguo Las Potencias Reunidas, en el Congreso se llegaron a una serie de acuerdos que absolutamente todos debían cumplirlo. ¿Podrías mencionarnos algunos de estos acuerdos? Restauración de las monarquías absolutas, equilibrio político y restablecimiento. Y acerca de las potencias, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de lo que hicieron para poder lograr un equilibrio político? Las potencias se aliaron para garantizar la paz y el orden. Qué interesante la estrategia que usaron estas potencias para poder lograr un equilibrio político. Pero ahora hablando sobre el restablecimiento, ¿qué fue lo que hicieron para lograr un restablecimiento? Si bien es cierto, se habla de un retorno, pero ¿cuál es ese retorno? Las potencias retornaron al antiguo régimen. Sí. Bueno, como último pero no menos importante, quisiera preguntarte, Anthony, acerca de las potencias, ¿cómo fue que lograron una remodelación en el mapa de Europa? Y antes de que me contestes, quisiera agradecerte a ti, al compañero Hans Becerra y Evelyn Zarango por este trabajo colaborativo que hemos hecho. Un gran esfuerzo, un gran trabajo. Esperamos que esta no sea la última vez y podernos encontrar en otra entrevista para poder aprender y también brindar información de calidad a los que visualizan el video. Sin más, esperamos tu respuesta y finalizamos con el video. Gracias. Se establecieron nuevas fronteras que buscaban controlar a Francia, frenar su expansionismo y asegurar el dominio de las potencias sobre el continente.